para poder... Está claro que la conversación pues se da por entendido o por conocido muchos detalles. Aunque también, por ejemplo, Quoth tiene claro bueno, que lo que se oye o lo que se dice por ahí, poco o nada tiene que ver con la realidad, ¿no? Porque Sí. incluso él mismo, como dice, que él mismo, las mejores historias que se escuchan de él, los rumores los ha movido él, los ha creado él. Exacto. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pero claro, el cronista, pues como perro viejo que es, o que soy, presiona, ¿no? Presiona donde sabe que tiene que presionar, ¿no? No querrás preferirás que lo que se hable sea lo correcto, ¿no? No que la gente se invente cosas. ¿Tú crees Al que ese amor es propio el... de Quoth, ¿no? Va directo al amor propio. ¿Tú crees que ese es el motivo por el cual cuenta su historia? Porque recordamos que Quoth ha fingido su muerte, se hace pasar por un posadero en un pueblo de mala muerte, lleva ahí 2 años, o casi 2 años, ¿vale? Y durante este tiempo no ha tenido ningún interés en desvelarlo. Y sin embargo, decide contar su historia a cronista, ¿no? Gracias a Dios, porque no había el libro, ¿no? Pero, ¿qué crees tú? Ya que no tenemos pregunta del oyente, hemos adelantado un par de días la grabación y todavía no habíamos recibido ningún audio esta semana, o por lo menos no sobre este capítulo, te hago yo a ti la pregunta de la semana, antes del análisis. ¿Qué crees tú? ¿Cuál es el motivo por el cual Quoth, después de fingir su muerte, para hacerse pasar por otro y esconderse, ahora decide contar su historia? Podría haberlo hecho en cualquier momento. Sabemos que Seden Arru se da a mí las historias, de hecho, la va a narrar él mismo. Lo que igual que le cuenta al cronista, podría haberlo hecho sin la necesidad de la figura del cronista. Así que, tras este capítulo, tras este careo o conversación en la cual consigue cronista que Quoth decida dé el paso a contar su historia, ¿cuál crees tú que puede ser el motivo por el cual lo haga? Vaya. Esa pregunta es complicada, ¿eh? Yo creo que ahora es la oportunidad, el efecto de la oportunidad. De pronto ve que tiene ahí no un cronista, sino al cronista. Y aparte el cronista pues también sabe decirle quizás lo que necesitaba oír para convencerle. Creo que hasta ese momento no se lo había planteado, pero de pronto ve la oportunidad y a lo mejor también por un punto pues lo que decíamos en el programa anterior, que en su fuero interno quizás estaba hablando de la posibilidad de dar otra vez un giro a su vida o volver un poco a ser Quoth. Y entonces todo eso unido hace que se anime. Yo creo que es el cronista quien le convence realmente. Le dice lo que necesitaba oír. O sea, ¿tú crees que en la conversación aflora ahí el cronista sabe conducirlo hasta... O al menos sin saber o sabiendo, justo en ese momento ya estaba madura la idea en Quoth de salir un poco ya de ese ostracismo en el que vive. Y entonces, pues esta es una manera de a lo mejor no hacerlo realmente, pero por lo menos liberar un poquito esa necesidad de hablar con alguien que sabe quién es, ¿sabes? Porque lleva mucho tiempo ahí que solo hay una persona que le conoce de verdad y eso tiene que ser mentalmente agotador, ¿no? Entonces, bueno, pues ya que está aquí este hombre. Bueno, yo te daré mi opinión después del capítulo. Porque lo vamos a ver un momento de una frase en concreto que yo creo que es el clic en la cabeza. Entonces, Vale. Mucho más tarde. Cuando cronista intuye la victoria, ¿no? Cuando ve que flaquea Quoth un poco, cuando dice todo esto, lo ve así un poco tal, dicen que hubo una mujer. ¿Qué saben ellos? Contestó con una voz cortante como una sierra. Es decir, primero, en el párrafo anterior dice que Quoth habla con una voz cansada que denotaba desaliento. ¿Vale? Y después tenía la cabeza un poco agachada como si soportara una pesada carga. ¿Vale? Y ni siquiera contesta. Entonces, cuando intuyendo la victoria, que lo ve chafado, le pregunta por la mujer, de repente le contesta con una voz cortante como una sierra. O sea, es un tema que escuece. Lo demás, que la leyenda vencerá el mito a la historia, que la gente no sabrá la verdad y eso, como que
le deja un poco así con voz cansada o apesadumbrado, ¿no? Porque, bueno, sabe que es así en el fondo y le puede fastidiar, pero no le provoca ira, le provoca pena. ¿Sabes? La reacción de Quoth es pena. Claro, cuando dice que hay una mujer, ¿qué saben ellos? Y ya, como cortante como una sierra, ya reacciona. Hay una reacción, ¿no? Se pone a la defensiva, ¿no? Del Se tirón. pone a la defensiva, sí. Y entonces dice, ¿qué saben ellos de lo que pasó? O sea, añade, dice, una mujer dice, ¿qué saben ellos? ¿Qué saben ellos de lo que pasó? Hablaba una voz tan baja que el cronista tuvo que contener la respiración para decírselo. Dicen que esa mujer, sigue el cronista, de pronto las palabras de cronista se atascaron en su garganta seca y se produjo un silencio artificial en la habitación. Coke estaba de espaldas, inmóvil, y apretaba la mandíbula. Su mano derecha, envuelta en un trapo blanco y limpio, se cerró fuertemente formando un puño. A unos 2 palmos de distancia se rompió una botella. El olor de fresas, llenó la taberna junto con el sonido de cristales rotos. Fue un ruido pequeño dentro de aquella quietud enorme, pero fue suficiente. Suficiente para romper el silencio en pequeñas y afiladas esquirlas. Entonces, cronista, de pronto, ¿no? Que está aterrorizado, o sea, él está intuyendo la victoria, estaba ganando terreno en la conversación hasta que ha sacado a la mujer. Dice, de modo que está la diferencia entre contar una historia y estar dentro de una historia, pensó. El miedo, ¿no? Y entonces se gira a Quoth y dice, ¿qué saben ellos de esa mujer? Preguntó en voz baja. Al ver la cara de Quoth, a cronista se le cortó la respiración. La expresión plácida del posadero era como una máscara destrozada. El semblante que había debajo de esa máscara reflejaba una profunda angustia y sus ojos estaban en este mundo y en otro recordando. Entonces, cuando ocurre esto, cronista pensó, sin proponérselo, en una historia que había oído, una de tantas. Era el relato de cómo Quoth había perseguido el deseo de su corazón, o su delirio, por cierto. Tuvo que engañar a un demonio para conseguirlo, a un demonio tuvo que engañar. Pero una vez conseguido, tuvo que pelear con un ángel para conservarlo. Es cierto, pensó cronista, antes solo era una historia, pero ahora puedo creer en ella. Esta es la cara de un hombre que ha matado a un ángel. ¿Vale? Entonces, sobre estos párrafos que he leído de la mujer, fíjate el cambio de actitud total. Lo que dices tú, no solo se pone a defensiva, sino que se pone a la ofensiva total. Es decir, se produce un silencio artificial, una tensión. Cronista pasa de estar ganando el duelo dialéctico, un poco llevándoselo a su terreno, soltando argumentos que pueden ser más o menos convincentes porque tiene razón, pero se ha metido de repente en un terreno pantanoso. O sea, ha nombrado a la mujer y él ha visto que con ese cambio de actitud, no solo de actitud, sino de atmósfera en la habitación, ¿no? Y ocurre una cosa, que es que explota a 2 palmos una botella de licor de fresas, que sabemos que las fresas son las favoritas de Dena. ¿Sabes? O sea, cuando Quoth está pensando... la mar, no lo había pensado. Veremos que todo el tiempo que aparece con Dena, el Quoth la compara con sus labios fresa, dice que el vino de fresa es su favorito, comen fresas, etcétera, ¿no? Entonces, él piensa en ella, se crea un silencio artificial, cronista se le seca la garganta, se acojona, y Quoth está de espaldas en ese momento, ¿eh? No es un tema de mirada, no le levanta la mano, no le intimida físicamente, ¿sabes? Es un tema de que de repente ya no está ante un posadero, de repente está ante otra cosa. Y ese cambio ha provocado que explote una botella de fresas al lado. Es decir, aquí hablamos, esto refuerza que Quoth sí que tiene poderes actualmente. Porque no sé, se le hincha un poco la vena, ¿no? Ahí pensando en Dena, empieza a vibrar, no sé lo que sea, no sé cómo lo hará, la rabia, la emoción, la pena, lo que sea, sus emociones a flor de piel, y eso provoca que él esté pensando si él piensa en fresas, le recuerda a las fresas cuando piensa en Dena, explote ese licor, ¿no? En concreto, o sea, y es algo que va para mí en a favor de todavía tiene poderes. O sea, no puede ser, no será casualidad, ¿no? Que se reviente una botella en ese momento. Creo que sí, ¿no? Que está claro que él
Es un personaje con poder quizás latente, quizás autolimitado, quizás él mismo se ha autobloqueado, ¿no? Pero claro, cuando hay un chispazo pues de pasión, ya sea de ira, ya sea de amor, ya sea de la pasión que tú quieras, pues me lo imagino, ¿no? Se escapa esa energía de alguna manera y bueno, mira, te viene reventando una botella. Y la poesía está en que es de fresa. Exacto, exacto. Porque sabemos que está lleno de botellas, lo describen varias veces, tanto como cuando la está limpiando una a una con un trapo, como cuando jugará en el temor de un hombre sabio, va hasta el pito pito con todas las botellas, con todas las que ofrece, etc. O sea, quiero decir, no es ni siquiera la más cercana a él, la que explota, sino justo la que le recuerda a Dena. Sí, ¿Vale? sí. O sea, uno, hay poder, y dos, está relacionado con, o sea, a dos palmos, ¿sabes? O sea, quiero decir, aquí claramente, para mí, vimos que en el primer capítulo podía ser simpatía o no. En el segundo capítulo, bueno, en el segundo capítulo, vemos que también se enfrenta a 5 Skrulls. Vemos que canta, y eso hace que lo reconozcan inconscientemente. Es una cosa de las que evita porque le pondría más en evidencia que cualquier otra cosa. Y que ahora reviente una botella de licor de fresas casi solo con pensarlo, con sentirlo, ¿no? Como que siente o se provoca ese pensar en ella, ¿no? Además reacciona diciendo que es cuando dice, hubo una mujer, dice, ¿qué saben ellos? ¿Qué saben ellos de lo que pasó? Es decir, lo que yo creo que le preocupa mucho, más que su propia reputación, la de Dena, ¿no? Porque aquí o sea, es decir esto, ¿no? Que antes te he hecho la pregunta de que por qué crees que cuenta la historia. Para mí esta es la clave. Para mí si Cronista no saca la mujer en la ecuación, que sigue intentando convencer de que la gente no, pues no lo ve como un villano, no como un héroe, no sé qué. Yo creo que eso ya lo puede soportar porque ya lo está soportando. Sí, Y en el fondo él lo sabe. Pero quizá que tengan, ¿qué saben ellos? ¿Qué saben ellos de lo que pasó, ¿no? Refiriéndose a ella. Quizá no es lo mismo o no está dispuesto o le duele más, digamos, que pueda ocurrirle eso a ella, ¿no? Que haya ciertas leyendas porque ¿qué se está hablando de ella, ¿no? Eso es lo que le provoca tensión. De mí puedo aguantar carros y carretas. Exactamente. Pero no me toques a mi Dena, ¿no? Que me pongo chungo. Bueno, también Dime. también se nota, pues cuando más adelante veamos cuando empieza a relatar su historia, que la primera idea es empezar precisamente por cuando la conoce a ella por primera vez. Es que, claro, está súper presente, ¿no? Sí, exacto. Él gira todo en torno a su relación y a ellos, ¿no? De hecho, Dena se construye o gira mucho está con personajes cercanos a los Chandria, como puede ser su mecenas, y hablaremos de ello cuando toque. Y Quoth de los Amir, como por ejemplo el Maer, que el propio Citael le dice, no te alejes del Maer que te conducirá hasta la puerta de los Amir, ¿no? Es decir, que están ahí como dando círculos lentos, él lo escribe así, círculos lentos, creo que incluso un capítulo se llama así, entre uno al otro, y toda la historia va a basar en eso y estos poderes superiores, ¿no? Este ser que es más que un hombre, estos seres, ¿no? Que hay como dos bandos claramente, al menos, y que sepamos, forman parte o mueven sus piezas como un tablero, ¿no? En el cual participan mortales también, como puede ser el caso de ellos, ¿no? Entonces es así un poco, y esto pues cuando hablemos de Dena y en muchos momentos lo desarrollaremos más, ¿no? Pero al fin y al cabo es lo que le hace clic en la cabeza y el motivo por el cual creo que lo va a contar. O sea, y no me parece trivial que explote el licor de fresas y para mí es confirmación de que sigue teniendo poder. También te digo una cosa, debería controlarse más con esas demostraciones de habilidades, de poderes, porque en cualquier momento aparece Obi-Wan y los recluta para la secta Jedi, te lo digo. Ya te digo ahora. Recomendación de la semana. de la semana. Hombre, pues claro. Pues bueno, esta es la primera parte, ¿no? Y entonces, que además dice que el semblante que había bajo esa máscara reflejaba una profunda angustia y que sus ojos estaban en este mundo y en otro, recordando, ¿no? Cuando habla de la mujer y una profunda angustia, bueno, pues aquí se abren dos líneas. Después veremos que habla de que bueno, lo voy a dejar aquí
de momento, porque luego hay otra frase que quizá desarrolla una de las dos líneas, ¿no? Pero vemos que cuando piensa ella le provoca una profunda angustia, ¿no? Un dolor fuerte. Entonces, Cronista, sin proponérselo él, de repente, de todas las historias que hay cientos de miles de Quoth, cuando ve eso, cuando toca ese tema y ve eso, le recuerda a una historia, una de tantas, ¿no? Que es un relato de cómo Quoth había perseguido el deseo de su corazón, ¿no? Entonces está claro que el deseo de su corazón, pues Dena puede ser uno de los deseos de su corazón, claramente, ¿no? Tuvo que engañar a un demonio para conseguirlo, ¿vale? Los demonios sabemos en varios capítulos que son, pues, los fatas son demonios para los mortales, ¿eh? Para los Chandrian son demonios, cualquier cosa sobrenatural es demonio, ¿vale? Puede ser cualquier, no tiene por qué ser un demonio literalmente, puede ser cualquier personaje con poder, ¿no? Pero una vez conseguido, tuvo que pelear con un ángel para conservarlo. Y ángel ya hemos visto en anteriores programas y que son los Amir, ¿no? De hecho, hoy traeré una prueba irrefutable de eso. Entonces, dice, es cierto, pensó Cronista, antes solo era una historia, pero ahora puedo creer en ella. Está la cara de un hombre que ha matado a un ángel. Yo aquí creo que Quoth, o sea, hay dos lecturas de esto. O se carga a Dena, aunque sea, digamos, un daño colateral, y por eso tiene ese sentimiento de pena, ese arrepentimiento, por seguir su delirio, ¿no? Porque, o sea, que lo del delirio ya abrimos el melón la semana pasada y hablaremos de ello todos muchos programas, hablaremos cuando salga, pero, y sea una consecuencia de sus actos la muerte de Dena, por ejemplo, pues imagínate que quiere, por matar a Ceniza, por ejemplo, si Dena tiene algún vínculo o Ceniza tiene algún poder sobre ella, etcétera, porque vemos que Dena en el futuro preguntará a Simon, a William y a Quoth sobre qué pasa cuando alguien tiene poder sobre ti, cómo funciona la magia, si alguien ha apuntado tu nombre en un sitio, qué pasa. Esto lo vemos como en el Eolio, que ella busca respuestas, está preocupada por eso, huye constantemente, ¿no? Y tiene relación con este mecenas raro, que se llama Ceniza. O sea, es que no se llama Ceniza, se llama Fresno, pero bueno, Fresno es Ash, que es ceniza en inglés, ¿no? Entre otras muchas pistas. Entonces, al final, o ha matado a Dena o a un Amir, ¿no? De eso se puede deducir de esa frase. Que ha matado a Dena lo apoya, pues eso, ese sentimiento de culpa está roto por dentro, ¿no? El que le diga lo de la mujer y desemboque toda esta conversación, son puntos a favor para apoyar eso, ¿no? Y lo de la Amir, si te parece, acabamos de ver el capítulo que hay más datos que aportan y el siguiente, que ya rematamos, y ya entonces desarrollo del todo lo de la Amir, ¿vale? Porque tocaré un capítulo futuro, el de Scarpi, nada, 2 frases, no el capítulo entero, obviamente, y 2 frases de un capítulo, el temor de un hombre sabio, para darle forma del todo a esta teoría, ¿vale? Entonces, bueno, cuando dice que qué van a saber de todo esto, ¿no? Le dice Quoth que es muy listo, ¿no? Que utilizarías mejor truco contra mí. Tendrías mi relato como rehén. Que esto es lo que se supone que hace Quoth con Felurian, ya lo veremos, ¿no? Y Cronista dice que contaría la verdad. Y Quoth dice, solo la verdad podría romperme. ¿Qué hay más duro que la verdad? Es un poquito así, un poco toma y daca, pero ya empieza a relajarse un poco, ¿no? Dice Quoth, de modo que saliste en busca de un mito y encontraste a un hombre. Has oído las historias y ahora quieres los hechos reales, ¿no? Ya ha habido un momento de tensión con lo de la mujer. Se ha producido el episodio de la botella, el cronista ha tenido miedo, ha revivido esto del ángel, o sea, y de repente ya pasa ese momento, pasa esa, digamos, esa tensión y ya sigue la conversación en un tono mucho más bajo. Ya cronista muy aliviado, ¿no? Dio su... dejó su cartera encima de las mesas, sorprendido por el ligero temblor de sus manos, ¿no? O sea, ni siquiera se había dado cuenta de lo que ha vivido en ese momento, que se ha llegado a acojonar mucho, ¿no? Había un momento que, con ese silencio artificial que se ha producido, que no era algo natural del todo.